Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la cápsula número 2 de la asignatura Filosofía de la Educación. En esta ocasión, vamos a hacer el abordaje de la filosofía de la educación en la antigüedad, las características principales de los pensamientos de la educación, las obras como la mayéutica, la república, los principios básicos de las organizaciones sociales, el gobierno y la educación. También algunos apartados de Aristóteles, las características principales de su pensamiento educativo, desde el proceso analítico posterior hasta una ética, la moral y la política, y el legislador de la educación. Es necesario que nosotros, como partícipes del proceso educativo, identifiquemos aspectos fundamentales en los cuales se establece desde una postura de Platón, de Sócrates, que la educación va a transformar al ser humano. Nos dice, básicamente, la importancia del ámbito del juego y el desarrollo del adolescente, del niño, desde el nivel físico como el nivel intelectual. Estas etapas se establecen para ver el proceso en el cual el educando se desarrolla. Entonces, según Aristóteles, plantea un proceso educativo basado en 5 periodos. Primeramente, la era de la infancia, que se trataba de un periodo de crianza, de formación de hábitos. Un segundo periodo en el cual se establece hasta los 5 años, que consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones y sin obligaciones. La siguiente etapa abarcaba hasta los 7 años. Ahí ya se profundizaban esos hábitos. Desde esta etapa de los 7 años hasta la pubertad era un periodo de educación pública que estaba vinculado a las asignaturas de la gimnasia, la lectura, la escritura, la música y el dibujo. Y por último, esta quinta etapa que decimos, la educación liberal, que se impartía básicamente con las asignaturas ya de matemáticas, lógica, metafísica, ética, música, física y biología. Este proceso en el cual este filósofo griego dividía la educación en 2 posturas, en la moral y la parte intelectual. El concepto podría definirse como un proceso de socialización en los educandos capaces de asimilar, aprender conocimientos. Una serie de valores, habilidades que producen cambios tanto intelectuales como emocionales o sociales. Sabemos que para Aristóteles la educación era infinita. Más concretamente decía, la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por lo tanto ese proceso nunca termina, que la educación dura tanto como dura la vida de la persona. En ese sentido, vemos la importancia que tiene la educación y la formación del ciudadano. Preocupados por la educación infantil, se ha considerado diferentes periodos en los cuales se ha desarrollado procesos en los cuales se establece una mejora en la educación. Nuestros infantes aprendían a leer y escribir
a cantar y a tocar algún instrumento, y también al proceso de la literatura. Sin embargo, como bien sabemos, en estos procesos, los cuales se establecen y permiten ver el objetivo marcado que en la educación era preparar a los educandos en lo que era la inteligencia para asumir a largo plazo lugares de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Es decir, creaban la posibilidad de formar buenos ciudadanos. De esa manera se establecía la postura de Aristóteles en referencia a la educación. No olvidarnos de las aportaciones también de Platón sobre la educación, ¿sí? Sobre que era un proceso de transmisión y asimilación de costumbres, normas, técnicas e ideas mediante el cual la sociedad incorpora, entre ellos, los procesos en los cuales se establece una mejora de la educación. Comentábamos la importancia que tiene la filosofía de la educación, que va a constituir como un saber más general y más profundo sobre la realidad, porque él se ocupa del conocimiento del ser en toda su plenitud, a la luz de las causas y los principios. El conocimiento filosófico se caracteriza por esta parte reflexiva y crítica, pero profunda, que exige la coherencia interna y una adecuación de la realidad, y por ello se pretende identificar la práctica que va a determinar esa cultura. Por su naturaleza, ¿sí? Constituye un saber y como un segundo plano, un orden, entendiendo por los saberes primero en el orden tanto del conocimiento espontáneo como las ciencias particulares, pues esto nos ayuda a identificar el sentido que tiene la filosofía. Entonces, podríamos decir que la filosofía toma como punto de partida el lenguaje ordinario y la evidencia tanto empírica como intelectual, tratando los fenómenos que todos conocemos, ¿sí? En ese sentido, vemos la parte de la filosofía de la educación como una aproximación al conocimiento de la educación, ¿sí? Se puede definir entonces que la filosofía constituye como un punto de partida del saber práctico, que significa de un saber, de un accionar del conocimiento, desde la acción hasta el proceso de transformación de la educación. Pues es un gusto, maestras y maestros, poderles saludar por este medio y al mismo tiempo invitarles a revisar nuestras cápsulas que nos van a ayudar y nos van a orientar al proceso de nuestra asignatura Filosofía de la Educación. Un gusto. Les saludamos, maestras y maestros.